En el principio hubo un Dios creador que quiso compartir su felicidad. Su primera obra creativa, la palabra Torá, que regularía y sostendría la felicidad de todos sus seres creados. Esa palabra fue, era y será su Hijo primogénito y unigénito, por medio del cual todas las cosas vinieron a ser. O sea, nosotros mismos hemos venido a ser por intermedio de la Santa Torá. Este es el relato de cómo la creación recuperará su destino de felicidad y vida eterna. La apostasía universal comienza con el alejamiento del hombre y de alguna de sus criaturas celestiales de los mandamientos de la Torá. Esta apostasía se ha mantenido activa desde el principio del mundo hasta ahora. Luego de la rebelión inicial, la segunda marca de la apostasía se referencia a Babel, esta ciudad antigua que con el tiempo se iría transformando en un concepto mucho más desarrollado al concepto de Babilonia la Grande. O sea que la ciudad de Babel, que fue hecha en oposición a las ideas, a la Torá de Dios, se fue transformando con el tiempo, se fue universalizando esa ciudad perversa hacia Babilonia la Grande. A lo largo de este estudio consideraremos las distintas formas en que Babilonia y su marca dañó al mundo del Dios creador y al camino de redención. Es decir, en esta historia tenemos dos contrincantes, y estos dos contrincantes llevan su sello o marcas. Una es el Aleph Tau contra el triple Tav. Nuestro Creador nos exhorta a que lo busquemos con un corazón sincero y contrito, que clamemos a Él. Clamemos a Él por verdades y Él nos va a llevar a esas verdades. Entonces, básicamente una forma de adoración acepta es la adoración, es la constricción, es el ayuno, las buenas obras, el arrepentimiento. Todo eso purifica nuestras oraciones hasta que hacen que se transformen en ese incienso bendito que logra llegar al altar del Todopoderoso para ser consideradas por Él. El Creador y su palabra, su Hijo unigénito, han estado trabajando arduamente para poder recuperarnos de esta apostasía o de este alejamiento de su camino, de la infelicidad y de la muerte. Padre e Hijo comparten su marca o sello, como dijimos, que es el Aleph Tav, y sus sagrados nombres son Jehová y Yeshua. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era poderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Esto quedó citado, lo escribió el apóstol Juan en su primer capítulo 1:1, en la versión Biblia israelita nazarena. Yeshua fue encomendado por Dios Padre para rescatar a su creación, la humanidad. Así que Yeshua fue encomendado por Dios Padre para rescatar a su creación, la humanidad. ¿Cuál es la verdad que lleva a la felicidad y a la vida eterna? Esta verdad fue declarada por muchos hombres de Dios, en particular por David en el Pacto Antiguo, cuando se dijo en el Salmo 119, 142. Tu Torá es la verdad. O sea que nosotros tenemos la verdad en la medida que nos acerquemos a la verdad revelada por la Torá. Esta Torá no es vieja ni nueva, puede ser antigua, pero nunca queda invalidada.
La verdad de Dios es única e irreemplazable. Esta Torá estaba compuesta por los 10 mandamientos de Dios que fueron escritos sobre piedra y enterrados o guardados en una caja de oro, dando clara evidencia de que eran los más importantes del universo. Y por otra parte están otras leyes, muchas leyes que interpretan estos mandamientos en el contexto en que les tocaba vivir a los judíos en el momento, en su grado de desarrollo y de su cultura. Esos 613 sí no son eternos, fueron 613 mandamientos aproximadamente. Estos fueron escritos sobre papiro o sobre cuero. Eran mandatos que iban o con tendencia a muchos de ellos a desaparecer. De hecho, el día de hoy muy pocos de esos se pueden aplicar, porque ni siquiera tenemos el templo para aplicarlos. Pero los 10 mandamientos sí iban en otro lugar, con otro simbolismo, y hoy están preservados para el tiempo del fin, para el juicio. En el Salmo 119, 29, David dice: aleja de mí el camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. Ya vemos que a la ley le dice gracia, regalo, ¿no? Realmente, porque para el pueblo ese, que vivía en medio de pueblos degradados, al haber recibido la ley de Dios, los separaba, los hacía felices, los hacía completos, dignos, y David decía, bien, es una gracia, un regalo de Dios. Esa misma gracia de David fue la gracia de Yeshua, que dicen que Yeshua vino a salvar por gracia. Bueno, esa era la gracia, la palabra del Padre, la Torá. Él solamente vino a interpretarla con criterios divinos, invalidando la Torá oral que habían escrito los hombres y que ponían pesadísimas cargas sobre la humanidad. La palabra escrita por Elohim tiene que ser honrada por obras. Una de las tantas veces que se toca este punto está en Santiago 2:18, y donde vemos que Santiago pone énfasis que no solamente hace falta la fe, sino que la fe sin obras no puede existir. La fe sin obras está muerta. Esto es para contestar aquellas dudas de las personas que creen que la fe, o sea, la Torá, la fe de Jesús, la Torá interpretada por Jesús, alcanza para la salvación. No, porque lógicamente lo que esperaba el Maestro y lo que espera nuestro Padre es que esa fe se transforme en obras de salvación de otras personas. La estrategia del enemigo ha sido alejarnos de la fe de Yeshua, o sea, de la creencia de Yeshua, el Mesías, y también tratar de alterar nuestras obras o disminuirlas, ¿no? El dragón siempre odió la fe de Yeshua y las obras de los fieles, pudiendo evidenciarse en lo dicho en Apocalipsis 12:17. Este es un texto muy importante, Apocalipsis, el libro último de la Biblia, donde hace mención a las profecías que aplican justamente para nuestro tiempo, profecías que todavía no están completamente cumplidas, que están en aplicación, así que tenemos que prestar doble atención. Y 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Vemos que recalca Revelación que los que tenían la verdad eran los que cumplían los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los únicos mandamientos que han existido, los 10 mandamientos. Y se mantienen fieles al testimonio de Yeshua. Yeshua a esos 10 mandamientos les dio un alcance, un sentido y una interpretación mucho más amplio y mucho más preciso y menos exagerado que los que los fariseos le habían dado en su época para el pobre pueblo de Israel.
Es decir, que lo importante es obedecer, los mandamientos de Dios y ajustarnos a la interpretación que Yeshua nos ha dejado de la Torá en el pacto renovado. Acá no hay viejos o nuevos pactos, hay pactos antiguos en una palabra de respeto, pacto antiguo, y la palabra que le corresponde realmente es pacto renovado, un pacto que Yeshua completa con la parte de lo que nosotros denominamos los evangelios, que es la interpretación de la palabra Torá. ¿Qué es este pacto renovado que vino a enviar Yeshua y que finalmente el haberlo comunicado le cuesta la vida, ¿no? Como todos sabemos, porque eso que él vino a comunicar no gustó. Yeshua en el pacto comunicado dijo que él es el Mesías, el único mediador con Elohim, él es la palabra, el camino a Elohim, el único camino de vida, verdad y vida. Palabra, camino, verdad y vida. Nada menos ni nada más. También el nuevo pacto o el pacto renovado incorpora a los gentiles a la casa de Yod-Hei Vav-Hei. Ahora se incorporan a los gentiles, siendo que Yeshua era un judío y estuvo dedicado casi con exclusividad a mejorar al pueblo judío. Él, como una de sus últimas instrucciones, dejó en claro que debíamos incorporar a los gentiles a la casa de Yod-Hei Vav-Hei. ¿Bajo qué normas? Las mismas normas, la Torá interpretada por él. Y después el Espíritu Santo hizo algunas clarificaciones, como por ejemplo que ya no haría falta seguir la circuncisión, la señal del pacto sería ya de este nuevo pacto, pacto renovado, sería por Espíritu Santo y por bautismo. Digamos, el pacto tenía otros nuevos simbolismos, ¿no? Ya todo lo relativo al templo ya no tenía efecto porque él reemplazaba, él era el templo viviente, eso nosotros éramos piedras vivas y él era la piedra angular de un templo vivo donde moraría Yod-Hei Vav-Hei. O sea que todos esos cambios se instrumentaron, nosotros no tenemos que diezmar, no tenemos que circuncidar, ¿no? La circuncisión nuestra es en el corazón, pero las normas morales y universales de Jehová, de los 10 mandamientos, sí, pasan y tienen que ser enseñadas, tienen que ser aprendidas. En ese sentido se tergiversó mucho al apóstol Pablo y justamente en los primeros 3 siglos se tergiversó, justo cuando se estaba tergiversando la Biblia, en cuanto a conceptos de la Trinidad, agregando conceptos trinitarios, seleccionando los libros conforme a sus creencias. Eso todo se hizo entre el siglo III y el siglo IV. Esa apostasía inicial hizo creerle a la gente que ya los 10 mandamientos que todo lo judío era antiguo y que eso en realidad solamente valía lo que Cristo había dicho. Y Cristo no vino a abolir la ley, ni un tilde siquiera, sino que simplemente la vino a completar, la vino a interpretar, la vino a santificar, la vino a honrar. Y nos vino a recomendar que la siguiéramos. Así que dijimos que se invalida el templo físico, el sacerdocio levítico y la circuncisión. Se exhorta a cumplir los mandamientos de Yod-Hei Vav-Hei, la fe del Mesías. 10 mandamientos y la interpretación de la Torá por Yeshua. Yeshua anula la Torá oral judía, esto es importante, todas las reglas de hombres que él decía exageradas. Yeshua anula la Torá oral judía, las interpretaciones de los rabinos, clavándola al madero y reinterpreta la Torá escrita en todas sus enseñanzas. Ustedes escucharon, pero yo más bien les digo, y él hacía la reinterpretación para todos nosotros sus seguidores. Eso es la fe de Yeshua. Se da la comisión de predicar el reino de Dios, hacer discípulos y bautizarlos en toda la tierra, así como seguir aprendiendo del Dios Todopoderoso y su Hijo amado. Debemos seguir aprendiendo, debemos predicar el reino, hacer discípulos, bautizar. Toda la tierra es nuestro campo de predicación.
y seguir aprendiendo siempre de ellos. Se nos asegura la compañía y ayuda de Yeshua hasta el fin del sistema presente y la compañía y ayuda del Espíritu Santo de Jehová. Nuestra autoridad está dada por la Torá, malas enseñanzas y fe de Yeshua, evangelios, guiados por el Espíritu Santo que nos guía a las verdades. También esta segunda venida de Cristo esta primera venida de Cristo se nos advierte fuertemente con respecto a la apostasía. De la segunda venida todavía no hemos hablado. La apostasía sobre los santos mandamientos de Dios. Toda la descendencia de Aleftab hasta Moisés conocían los mandamientos de Elohim. Estos mandamientos permitían declarar justos a Abel, Noé y Abraham, entre otros. Es decir, hubo siempre un camino de gente que cumplía los mandamientos de Jehová. No sabemos exactamente cómo esos mandamientos llegaron, ni en qué forma, pero sabemos que había gente que era justa y que te practicaba los ritos, digamos, de los sacrificios de forma adecuada y otros no. Es decir, que había obediencia, que sabían que no debían matar, que sabían los mandamientos de él, la forma que él piensa, lo que él cree como santo. O sea que esta gente de alguna manera tenía los conocimientos, ya sea porque se lo había contado a Adán o por lo que fuere. Fue en el monte Sinaí cuando Yod-Heh-Vah-Heh comunicó por escrito en forma oficial y solemne sus 10 santos y eternos mandamientos, no permitiéndole ni siquiera a Moisés escribirlos con sus propias manos, para no dejar ningún lugar a duda de un posible error por parte de su siervo. Estos fueron escritos no sobre cuero o papiro, sino sobre piedra, en sinónimo de impredecible, de que no va a perecer, de algo que no va a cambiar, algo que no debe ser alterado, sobre piedra, no sobre un material ligero. Así que estos mandamientos fueron escritos, dijimos, sobre piedra y a posteriori colocados dentro del más santo objeto que haya existido sobre la tierra y que sigue existiendo, el arca del pacto. Esta arca estaba completamente revestida en un material incorruptible, o sea, con un sinónimo o ejemplificándonos de que eso no iba a perecer o que no iba a cambiar de estado, ¿no? Es incorruptible, piedra adentro de oro. Uno puede tirar un elemento de oro en un campo, venir 100.000 años después y va a encontrar que el elemento está totalmente preservado. Es una metáfora de algo que es incorruptible y que es perpetuo como material. Así que es un material incorruptible como el oro, simbolizando su duración eterna y también su santidad. Desde la redacción de los mandamientos hasta la fecha siempre ha sido objeto de la apostasía y particularmente a partir de la muerte de nuestro líder, el Mesías. Disculpe. El apóstol Pedro comentó cómo se trata de distorsionar las escrituras del apóstol Pablo, siendo usada esta confusión para fundamentar la más grande apostasía que pudiera haber sufrido la instrucción divina. Siempre los 10 mandamientos fueron objeto de los ojos apóstatas o las ambiciones apóstatas, ¿no? Con la confusión que se generó en el cristianismo, con ciertas cartas que aparentemente hubiera escrito Pablo y la mala interpretación que hicieron de ellas, se ha logrado relativizar o minimizar la importancia del día sábado. Desde entonces podemos observar distintos grados de incumplimientos en base a interpretar que 1, 2 o 3 de sus mandamientos ya no estarían vigentes. Es decir, que hay organizaciones que creen que 1 de los mandamientos ya no vale, 2 no valen, 3 no valen y algunos más no valen, casi ninguno valdría.
En estos otros casos no los eliminaron, pero los reescribieron de acuerdo a su conciencia babilónica. Hubo otros individuos que lo que hicieron fueron, digamos, reescribirlos. No los eliminaron, pero los reescribieron. Algunos reescribieron los 10 mandamientos en 10 mandamientos parecidos, que les convenían, eliminando algunas cosas, como era la idolatría o como la adoración en el sábado y otro tipo de cosas. Y otros directamente los reescribieron a todos, los 10, como se puede observar en esas majestuosas tablas que se encuentran en Estados Unidos hoy por hoy. 10 mandamientos totalmente distintos a los entregados por Jehová a Moisés. Esta es una franca burla del opositor hacia los santos mandamientos de Dios, que hoy están preservados, según sabemos por arqueólogos bíblicos, están preservados en forma segura, custodiados en una cueva de Israel, donde están seguros para el momento en que Jehová los va a usar como evidencia de su existencia y como prueba del gran incumplimiento que hubieron sobre ellos por la humanidad. Yeshua es el hijo sagrado de Jehová, dijo: no vine a anular la ley, sino a completarla. Los mandamientos de Yeshua, el Mesías, para sus seguidores son: amarás a Yod Hei Vav, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sus discípulos deberían distinguirse por el amor entre sí y ocuparse de los desvalidos. Sus seguidores deben adquirir conocimiento del Dios Todopoderoso y de su Hijo y hacer discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos y anunciando el reino de nuestro Padre Celestial. El significado de amar al Dios Creador y al prójimo se le había dado a Moisés escrito sobre piedra en los 10 mandamientos, perpetuos para la humanidad, puestos en el arca del pacto que se detallan a continuación. Bueno, ahí los tienen los mandamientos. Les solicito que los repasen uno por uno y, si es posible, los traten de memorizar, que eso va a ser de gran utilidad para su vida. La idolatría es una clara violación al mandamiento número 2 y una evidencia de adoración apóstata. La matanza injustificada de millones de seres humanos es una clara violación al mandamiento número 6. Vemos lo que pasa cuando se van tergiversando o violando los mandamientos, ¿no? Vemos para qué la humanidad los tergiversa, ¿no? Vemos en Apocalipsis 14:12 que la santidad de una persona está relacionada con la estricta observancia de los mandamientos y la observancia de la fe de Yeshua. Estos mandamientos son universalmente conocidos como los 10 mandamientos y la fe de Yeshua. Estos son conocidos como los 10 mandamientos y la fe de Yeshua es la interpretación que nos deja él de la Santa Torá de Jehová. En Apocalipsis 11:19 se muestra que durante el juicio de Dios es abierto el santuario que está en el cielo, viéndose dentro de ese santuario que vemos el arca del pacto. El arca del pacto ocurriendo relámpagos, voces y truenos que significan sus juicios, seguramente. Pero vemos lo importante que está el arca del pacto, una réplica es la que está acá en la tierra y tiene las tablas seguramente, ¿no? O sea que veamos que para el momento del juicio el arca del pacto está tomando un rol vital. ¿Cuál será ese rol? ¿No será la referencia de lo que Dios le pidió a la humanidad? Y la humanidad, a través de todos los medios posibles, ha tratado de no cumplir, siendo que Dios dio esas leyes que no son gravosas para el hombre, sino que están hechas para el beneficio del hombre. La apostasía también llega a través del incumplimiento del mandamiento número 2, la Trinidad. Desde el inicio de Israel como nación existió una premisa fundamental que separaba al pueblo de todos los pueblos gentiles, que era que en Israel Adonai Elohim era uno solo, tenían un solo Dios para adorar. Esa era la gran diferencia que existía. Ya a partir del siglo II y III de nuestra era, la apostasía empieza a desvirtuar el monoteísmo absoluto del pueblo judío hacia las prácticas greco-romanas de la Trinidad babilónica.
Babilonia, a través de Grecia y de Roma, empieza a influenciar fuertemente, influenciar y a condicionar. Numerosos esfuerzos de leales a la verdad no pudieron encontrar la presión, no pudieron contrarrestar la presión que existía en el mundo de ese momento, y entonces ya Elohim se empieza a desdibujar. El precio de unir el imperio romano a la fe de Yeshua resultó en la abolición del sábado, la adoración de una Trinidad y el profundo uso de imágenes. O sea, las cosas que realmente se dejaron en el pasado como precio por unirse a Constantino, o sea, unirse a Roma, o sea, la religión de Yeshua, al unirse a Roma, tiene que negociar tres aspectos: la abolición del sábado, la adoración de la Trinidad y el profuso uso de imágenes, así como también desvirtuar el principio de no matarás. Estas tres principales enseñanzas lesionan gravemente, según vimos, los mandamientos de Dios Todopoderoso y la fe de Yeshua. Lesionan los mandamientos del Dios Todopoderoso y la fe de Yeshua. Podemos observar la opinión en la imagen, podemos observar la opinión de un historiador sobre esa época, así como los grabados evocativos de esta falsedad. A los que le interesen pueden leerlo, nosotros por cuestiones de tiempo avanzamos. Vemos también lo que el apóstol Juan dijo en 1:18: a Dios no lo ha visto jamás nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este texto es usado por los trinitarios para justificar su creencia, cuando en realidad el Mesías quería destacar la unidad de propósito. La gran unidad que hay entre ellos es indiscutida, pero esa unidad no justifica la personería del Espíritu Santo. La personería del Espíritu Santo si el Espíritu Santo es una persona, deja de ser espíritu, deja de ser esencia. El Espíritu es la esencia de Jesús y la esencia de Jehová, que ellos pueden enviar esa esencia hacia las personas para ayudarlas o para realizar poderosas obras. En las diapositivas siguientes vemos algunos argumentos que sería bueno que leyeran en contra de la teoría trinitaria. 35. Podemos observar características principales que diferencian al Padre del Hijo. Esta diapositiva me interesa particularmente marcar las diferencias, ¿no? Ya Jehová era conocido como Yod Hei Vav Hei, ya sea con la pronunciación Yahweh, Yahuwah o Jehová. Y mientras que Yeshua se lo conocía como Emmanuel o Yeshua, o el Hijo. Así que ya Jehová tenía esta característica del tetragrametrón. También se le decía Dios, también se le decía Dios Todopoderoso, siempre se le dijo Padre, nunca nadie lo vio, se lo consideraba el Shaddai, que es algo parecido al Todopoderoso, único Dios de Israel, Elohim, el Elión, Eye Ayer Eye, yo seré el que seré, le dijo Moisés. Esa es otra forma de expresarse del Dios de Israel. Adonai, el mismo Hijo daba testimonio al Padre. El Padre daba testimonio de su Hijo: este es mi Hijo el amado, a quien he aprobado. Acá vemos una relación clara de Padre e Hijo. Y también compartían la característica del Aleph Tav o Alfa y Aleph Tav, el principio y el final. Era una característica hebrea que compartían los dos. Mientras que Yeshua el Mesías era Dios poderoso, no todopoderoso, era por momentos hijo y por momentos hermano de las criaturas creadas. Estaba hecho a la imagen de Yah, representaba completamente la esencia de Yah. Uno, al conocer al Hijo, podía llegar a conocer la personalidad del Padre. Era la palabra o el mensajero del Dios Todopoderoso. Tenían un solo propósito con el Padre, vivían en propósito. Él vivía en el seno del Padre, es más, vivía en el seno del Padre, según nos aclara el apóstol Juan. Es el unigénito y primigénito de la creación,
participó de la creación de las cosas y en particular la participación en la creación del hombre, oraba permanentemente al Padre, buscando su ayuda, su sabiduría, por lo tanto era menor que el Padre, él mismo dijo que era menor que el Padre, pedía ayuda y autorización al Padre. Fue enviado en su nombre y también comparte la característica de Aleph Tav. Esos Aleph Tav son seres, los dos, Jehová y Yeshua, son seres Aleph Tav, que quiere decir que son los únicos en su tipo. Es como cuando nosotros humanamente decimos el molde está roto, no existe otra posibilidad de que haya seres como estos. Todas las demás creaciones que vengan o que vinieron después de ellos van a ser de otras características distintas a las de ellos. Podemos observar el ecumenismo trinitario que se ha generalizado en las religiones del mundo. Otra evidencia en contra de la Trinidad fue su satánica imposición por medio de la violencia más degradada que se puede uno imaginar a los judíos seguidores de Yeshua, a los judíos no seguidores de Yeshua, a los cristianos que no estaban de acuerdo con las teorías de la Trinidad, que no estaban de acuerdo sobre todo con la adoración del día domingo, que es el Sunday, la adoración del día sol, ¿no? Bueno, todos esta religión satánica ha hecho atrocidades de las personas por diferencias de opinión, por diferencias de fe, convirtiendo a los mártires en la sangre que Jehová dice que se ha acumulado y que ha llegado hasta el cielo y que lo impele a actuar en Armagedón. Cerramos este punto invocando las palabras de nuestro Padre cuando dijo en el momento de su unción: este es mi Hijo el amado, a quien yo he aprobado. Vemos claramente que hay un Padre, que hay un Hijo, que si bien hay una unión que es a veces incomprensible a qué grado llega esa unión, hay un Padre, hay un Hijo, hay alguien que es mayor y hay alguien que es menor. Y el menor es mayor por sobre todas las cosas. La apostasía aplicada sobre la pronunciación del nombre divino. Este es otro punto que queremos dejar en claro, cómo la apostasía también trabajó en el nombre, ¿no? Con el propósito siempre de confundir, de alejar al pueblo de su pastor. Desde Moisés, incluyendo a la época del rey David, el nombre de Eterno era pronunciado libremente y con mucho respeto. Se escribían canciones, se saludaban la gente una a otra con el nombre, en las reuniones en las sinagogas, en las reuniones religiosas. Era múltiple los usos que le daban al sagrado nombre y siempre respetándolo, ¿no? Siempre respetándolo en el sentido de tenerlo en alta estima como algo precioso, como si alguien tuviera en la mano algo que sea precioso, de joyas, de diamantes. Bueno, uno lo cuidaría de que no se lo roben, de que no se caiga, que no lo pisoteen, que no lo tiren, que no lo ensucien. Múltiples alabanzas escritas por el rey David contenían y pronunciaban el nombre del Todopoderoso. Ya en época del Segundo Templo, ciertas facciones dominantes del judaísmo, entre ellos los fariseos, comenzaron a restringir severamente el uso y pronunciación del nombre divino y a reemplazarlo por sendos subterfugios, entre ellos el más popular es el de Hashem, el nombre Hashem. Podemos observar que fue reemplazado por el uso impersonal de la palabra Señor y Dios, otra cosa impersonal, Hashem en hebreo o en español, en castellano, se le empezó a llamar el Señor Dios, y algunos otros directamente eran reemplazados por tetragrametrón. Todo esto generó de que la pronunciación exacta del nombre se haya perdido. No su grafía, que la tenemos exactamente, gracias a Dios, pero su pronunciación exacta es objeto de ciertas controversias y dudas razonables. Podemos observar en primera instancia una de las pronunciaciones más populares del nombre divino, heredado por tradición oral. Su santo nombre, según esta tradición, sería Yahweh.
Bueno, hay gente que por tradición de sus ramas de adoración le ha llegado esta pronunciación, y como esa pronunciación coincide con el Tetragrametrón, entonces la aceptan por válida y buena. Así que bueno, esta sería una forma de pronunciar. Otra pronunciación basada en la tradición y deducción sobre todo es la de Yahuwah. Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. Producciones esta pronunciación se la ve en grupos judíos semenitas que han estado en África o que han estado en el sur de Arabia. Han mantenido esta hermosísima pronunciación de Yahuwah, y el hijo en ese caso sería Yahushua. Una tercera pronunciación, que es basada en las escrituras hebreas, vocalizadas por los masoretas a partir del siglo VI, después de Yeshua. Bueno, esta vocalización de los masoretas, que también ha sido cuestionada, pero hoy es todo cuestionado porque justamente tratan de buscar apostasía por todos los medios. Los masoretas hicieron puntos vocálicos y hoy eso nos permite construir la palabra divina con la pronunciación de Jehová, Jehová, Jehová. Basado en la evidencia masorética, nuestra pronunciación recibida, nuestra pronunciación recibida es Jehová, convirtiéndose en la más probable forma de vocalización del nombre divino. Decimos más probable porque esto seguramente en algún momento puede ser rectificado o ratificado por nuestro Santo Padre y su Santo y Soberano Hijo. Una forma poética y afectiva del nombre divino que ha llegado intacta hasta nuestros tiempos es, en su forma abreviada, Yah, I-A-H, Yah. Esto se usa tanto para adorar como para expresar unívocamente al Creador de todas las cosas, el Ser poderoso al cual nosotros adoramos. Es curioso que en Revelación en varias partes se lo menciona de esta manera, ¿no? Un poco como sabiendo de que íbamos a tener algunas complicaciones en cuanto a encontrar la verdadera pronunciación del nombre del Padre. También recordemos que no podemos expresar al Padre con la hermosa frase que Cristo nos dijo que usáramos, que es Padre nuestro que estás en los cielos. Eso no deja ningún lugar a duda que el Padre nuestro es Yah, Jehová. La apostasía en el pueblo judío. La apostasía también actuó sobre el pueblo judío, no solamente sobre los gentiles. Desde la muerte del rey David hasta el destierro de Babilonia, se introdujo una fuerte apostasía por el pueblo y sus líderes. Contaminaban su adoración con las creencias babilónicas de sus vecinos. Yod-Hei Vav-Hei había encomendado a Israel ser una nación santa para poder difundir su instrucción divina al resto del mundo. Iba a ser como una especie de candelabro, una linterna. Muy lejos de esto, el pueblo en numerosas oportunidades, contaminando los mandamientos, provocaron la decepción e ira de nuestro Padre Todopoderoso, con consecuentes exilio y destrucción del templo. Otro rasgo de la apostasía del pueblo judío fue el no reconocimiento de las múltiples profecías que atestiguaban la llegada del Mesías. Rechazaron al Mesías porque no estudiaron, porque no tuvieron un corazón puro para verlo, para entenderlo, para considerarlo. No fueron todos los judíos. Los judíos en su mayor parte lo aceptaron en su momento a Jesús. Eran las clases dominantes, los seduceos, los fariseos, los escribas, las clases dominantes que estaban corrompidas al poder, que estaban enquistadas en el poder, que estaban reescribiendo la Torá, que hacían las reglas de hombres que Jesús le decía, prole de víboras, hipócritas, usan enseñanzas de hombre, invalidan los preceptos de Dios, ponen cargas sobre la gente. Todo eso quedó abolido por Yeshua, quedó clavado en el madero. La interpretación de la Torá que únicamente vale es la que hizo Yeshua HaMasías. Otra manifestación de la apostasía judía es el sionismo, que tiene por objetivo hacer daño a los mandamientos y la fe del Mesías. Estos poderosísimos judíos ricos de riquezas incalculables,
incalculables, son ateos, o por lo menos descreen de Dios. Ellos creen en Lucifer y usan el dinero para hacer daño a todo lo que Dios ha pensado como bueno para la humanidad. El sionismo es el que va a reconstruir el templo. Y bueno, después seguiremos hablando un poco más de esto. Otra manifestación de la apostasía es el desarrollo de la Kabbalah, que se parece mucho al misticismo y al espiritismo. Informaciones realmente que generan dudas en cuanto, si bien ellos la venden como derivada de la Torá, en realidad uno ve que ya tiene algo más que la Torá. Tiene información adicional y una información que no tiene el olor a la cosa santa que uno está acostumbrado con la santa palabra de Jehová. También de ahí proviene la teoría de la reencarnación y los preceptos noágicos. Todas estas mala hierba, la Kabbalah, la reencarnación, los preceptos noágicos, está prendidísima entre los grupos apóstatas judíos, algunos ultraortodoxos, hasta los ultraortodoxos. Nosotros, lejos de estar de acuerdo con las creencias romanas de que los judíos han sido el pueblo rechazado por Dios, queremos dejar en claro que muchísimos judíos fueron, son y serán leales a los mandamientos de Dios y a la fe del Mesías. Todos los judíos originales que se iban convirtiendo, el Mesías era judío, los apóstoles eran judíos, y hasta Pablo, que fue nominado después, era judío. Y muchísimos seguidores que tenían en su momento, los nazarenos, por ejemplo, un grupo de ellos, los nazarenos, o los del camino también conocidos, esos hasta el día de hoy siguen profesando la fe limpia del Mesías Yeshua. Como bien se explica en el Antiguo y Renovado Pacto, el árbol de la casa de Jehová iba a estar constituido por un remanente judío al cual se le injertó la rama de los gentiles, que aceptaron a Yeshua y sus mandamientos. Por ende, ambas ramas se deben alimentar de las raíces judías de la fe del Mesías, esto es la Torá. Este ejemplo rectificado por el apóstol Pablo de los dos olivos, el olivo y el olivo silvestre, ¿no? Deja los claros que ambas partes, un remanente judío que acepta a Jesús o que se va convirtiendo a Jesús, junto con nosotros, que nos injertan dentro de las raíces judías. Así que nuestra salvación viene por conocer y aceptar la Torá de Jehová y de su Hijo Yeshua. Otra fuente de predicción del camino de la verdad han sido y serán los falsos. Otra fuente, de perdición del camino de la verdad ha sido y serán los falsos profetas que han generado, agregando a los libros sagrados confusión y muerte. Tal es el caso de las doctrinas, como las doctrinas de mormonas, el Book del Mormón y el Corán, del Islam, de la religión islámica. Tanto estos falsos profetas, la Biblia advirtió que iban a venir falsos profetas, y los falsos profetas aparecieron. Apareció primero Mahoma, que desvió a casi todo el pueblo árabe a través de una falsa profecía, en teoría dada por el ángel Gabriel. Y después aparece el falso profeta Smith, José Smith, que agrega al Book del Mormón, trastocando las enseñanzas. Por sus frutos reconocerán, también dijo Cristo, trastocando las enseñanzas simples y puras de nuestro Padre. Siempre hubieron hombres de Dios que quisieron restablecer una adoración más pura, pero en general sus esfuerzos no han podido compensar las prostituidas enseñanzas de Babilonia. Tal es el caso en la antigüedad de Lutero, por ejemplo, Lutero, uno de los más grandes reformadores de la fe babilónica, pero la reforma obviamente se interrumpió, se estorbó, hasta que prácticamente se
se diluyó esa reforma, dando origen a todas las hijas de la reforma, que son las iglesias protestantes, adventistas, evangelistas, ¿no? Toda la rama luterana, ¿no? Que realmente la reforma no llegó a cumplirse totalmente, quedaron todavía algunos vestigios de paganismo dentro de sus creencias. Que Juan Calvino también fue otro, no me quiero olvidar de mencionar a Juan Calvino, un héroe en este sentido, en la rectificación de las corrientes. En tiempos más modernos ha habido muchas personas que también están tratando y han tratado, algunos de los más mencionables, que han tratado de restablecer la adoración pura. Ha sido Elena de White, que dio origen a los adventistas, y el señor Charles Russell, que también a través de un estudio diligente de la Biblia ha logrado rectificar algunas de las prácticas contaminadas por Babilonia. Ahí lo vemos en el slide, la apostasía y las profecías bíblicas. 75 y 76, una acción importante apóstata es la de el ecumenismo. El ecumenismo que busca generar unos pocos factores comunes entre muchas distintas religiones que permitan una adoración universal, degradando los preciosos e imprescindibles, y más diría precisos, mandamientos de nuestro Creador. O sea, lo que busca el ecumenismo es buscar factores comunes en detrimento de la Torá y los mandamientos y la fe de Yeshua el Mesías. Ahora nos referiremos rápidamente a la apostasía desde la óptica del libro de Apocalipsis, que nos explica la apostasía en el libro muy brevemente, porque esto sería objeto de por sí un estudio extensísimo y detallado. Pero en Apocalipsis vemos que hay una mujer, que es la organización de Dios. Vemos a otra mujer, que es Babilonia la Grande, que es una prostituta. ¿Cómo se prostituye? Se prostituye con los gobiernos del mundo, con la bestia salvaje. Se prostituye, ¿por qué? Por dinero, por poder, por prestigio, por posición. Después vemos que hay un anticristo. Hay una marca del anticristo, marca de la bestia. Hay una gran tribulación, hay un período. Hay una marcación contraria a la marca de la bestia, que sea la marca de la Aleph Tav, o la marca de Dios y Dios Todopoderoso y de su Hijo, la marca de salvación. También hay un rapto, hay un Armagedón, hay un día del juicio, hay unas bodas del Cordero, y finalmente el reino del Dios Todopoderoso, establecido para los cielos y para la tierra, que es el que pedimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino. En la simbología bíblica se ha utilizado a la mujer en primera instancia como símbolo de los adoradores verdaderos y en segunda instancia como una mujer prostituida a los gobiernos del mundo. La mujer prostituida tiene una coalición con los gobiernos del mundo, sacando provecho material en detrimento de los mandamientos de Dios y de la fe del Mesías. Los gobiernos mundiales son representados por una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos. Los adoradores verdaderos sabemos que no debemos adorar a la bestia o a la mujer, ni permitirnos ser marcados por ellos. La descendencia de la serpiente ha tratado por todos los medios de que la verdad de Yod-Heh Vav-Heh no se propague en el mundo. Como primera instancia mató a los que profesaban la fe del Mesías, así como también no permitía que la palabra se difundiera en forma escrita. Esto lo hizo a través de quemar Biblias, matar personas en la hoguera en forma cruel. Mataba, quemaba, adulteraba la Biblia, le agregaba cosas, le sacaba, generando un alejamiento de la palabra del Padre a sus hijos, con consecuencias para la humanidad. Siempre ha habido gente fiel que trató de preservar la palabra de Dios y otra gente que la ha alejado del hombre. Ahora nos referiremos brevemente a la marca de la bestia y la marca del Padre y del Hijo. La primera teoría que enunciaremos es la que adjudica la marca de la ley a la adoración dominical promovida por la Iglesia Católica y sus hijas, generando incumplimientos sobre el cuarto mandamiento del
sagrado sábado. Esto transformaría el sábado en un día sexto, y en este sentido y en énfasis de imperfección surgiría la marca del triple 6, los que transforman el sábado en un día sexto, siendo que sería el día séptimo en realidad. Segunda teoría. Todas estas teorías no están comprobadas, pero bueno, nosotros, los siguientes sinceros, tenemos que estar atentos para ver de dónde viene esa bestia y su marca, justamente para evitar tenerla, ¿no? Que los nuestros, nosotros y los nuestros no la tengan. Segunda teoría hace referencia a un falso Mesías o anticristo, influyendo a toda la humanidad desde el tercer templo reconstruido en Jerusalén. Ahí habría los poderes eskenazí, los poderes de los grandes sionistas multimillonarios, Rockefeller, y tantos otros eskenazí y poderosos judíos que podrían llegar a tomar esta postura. Esta gente es descreída totalmente del Dios Todopoderoso, y lo que haga a partir del poder va a ser negativo para la humanidad. Una tercera teoría se refiere a un nuevo orden mundial, en el cual encabezaría un líder ya nacido que se llama Napoleón VIII, asumiendo el control político y financiero mundial, luego de una profunda recesión económica global. Luego de esa profunda religión económica global, esta teoría anuncia que este nuevo rey, que tiene muchos antecedentes, o sea, tiene un árbol genealógico que lo lleva directamente a Napoleón Bonaparte, este Napoleón VIII exigiría ciertas condiciones anticristianas para poder, y ahí dividiría las aguas, ¿no?, entre las personas que aceptan a la bestia y las personas que se mantienen puras a Jehová Yeshua. Ahí suscitaría una marca que podría ser electrónica, o podría ser que no se nos permitiera ni comprar ni vender a través de no usar el sistema de banking y la anulación del dinero material, como se ve. O sea, los seres humanos tendríamos que volver al trueque, a la vida simple, y tendríamos que quizás estar escapando para no ser capturados. Otra teoría responsabiliza a la masonería y a los Illuminati y a la New Age de generar un sistema hegemónico global de rechazo al mesianismo verdadero, ¿no? Esta es otra posibilidad, del cual podría emerger una marca y también podría emerger un anticristo. También otros piensan que la marca de la bestia va a venir, y el anticristo, desde la hegemonía árabe islámica junto con los países asociados o sus países amigos, ¿no?, que formarían un régimen opositor a la religión verdadera, ¿no?, con o sin una gran guerra con Israel. Hasta el momento hemos visto la representación simbólica de dos mujeres, una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos, y ahora agregamos un dragón, la serpiente original, y un falso profeta. Ahí vemos cómo Revelación va incorporando actores y nos va completando la imagen de lo sucedido, de lo que va a suceder. A continuación veremos la reacción del Dios Todopoderoso a tanta iniquidad. Todo esto, hasta ahora hemos hablado de todo lo malo que viene haciendo la descendencia de la serpiente, pero también Dios va a hacer cosas, ¿no?, a favor de la tierra, a favor de sus santos en la tierra. Vemos el Todopoderoso comienza con el desprendimiento de un rollo que tiene 7 sellos, y las consecuencias que cada desprendimiento del sello tiene sobre el juicio del soberano sobre la humanidad desobediente y malvada. Estos 7 sellos hay que entenderlos a cabalidad, los invitamos a que sigan investigando. Después de la tribulación habrá una selección de la mies de la tierra y un rapto protector. O sea, Dios nos va a llevar a un lugar a los que podamos vencer. La tribulación nos va a proteger en un determinado lugar, como fue en el tiempo de Noé, ¿no? A Noé se lo protegió en un arca, a nosotros se nos va a proteger en un determinado lugar, que algunos dicen que va a ser terrenal y otros dicen que va a ser en los cielos, junto con Yeshua. Otro elemento importante son los distintos toques de trompeta, que desencadenan acciones sobre la tierra, desembocando en el final el vuelco de los tazones de la ira de Dios, ¿no? Esto es destrucción para la iniquidad de la tierra. Antes de la culminación del Armagedón se profetiza que la misma bestia salvaje que prostituía
a la iglesia babilónica, la destruye y mata a la gran ramera, para luego perecer ella misma por fuerzas del Supremo. Es decir, la bestia salvaje termina matando a la ramera y después muere la bestia salvaje antes de morir por las manos o por los juicios del gran Dios creador. A partir de todas estas instancias se observa en los cielos una gran algarabía, alabanzas allá, alabanzas en los cielos. Ahora los cielos están limpios, la tierra está limpia de maldad e injusticia, generando esto una alabanza universal a nuestro Dios y Padre, Jehová Dios. Otra forma sutil de apostasía de los últimos días se produce cuando ciertas facciones pentecostales justifican prácticas demoníacas sobre supuestas bases bíblicas. Estas bases desaparecieron ya hace tiempo, en época de Pentecostés, cuando Dios derramó su Espíritu Santo para que se utilizara en favor de la predicación de personas de otros idiomas, ¿no? Satanás ha usado en algunos casos, no digo que en todos los casos, puede haber casos que haya realmente algunos casos, pero la mayor parte de lo que uno puede observar en las sociedades nuestras son gente que usan esto como una excusa para conectarse con demonios, tener sesiones de espiritismo y manifestar poderes que no tienen ningún tipo de provecho para la congregación ni para los predicados. Este hecho inobjetable de la historia bíblica, que nadie objeta que el espíritu baja y que el espíritu puede actuar sobre las personas, se usa para justificar prácticas frenéticas de dudosa procedencia santa con manifestaciones de lenguas inteligibles y supuestas sanaciones. La apostasía también estará asignada por prácticas relacionadas con el espiritismo y la adivinación. Otra evidencia del alejamiento del hombre de su Dios creador es la proliferación y aceptación de cultos explícitos satánicos aún en las instituciones más selectas de la humanidad. Es decir, el satanismo, el espiritismo, todas las señales que se nos advierten en la Biblia que serían claras en los últimos días. La ideología darwinista han producido en el último siglo pasado una escalada sin precedente de las guerras mundiales y crímenes de lesa humanidad como nunca, ¿no? Todas las ideas de Darwin. Al presente nos enfrentamos a la amenaza concreta de destrucción masiva de la humanidad por el potencial de armas termonucleares existentes. Si las filosofías darwinistas de que el hombre es simplemente un animal siguen proliferando, y por otra parte ese animal inteligente sigue construyendo armas de destrucción masiva, si no interviniera el Dios creador, la tierra desaparecería. Todo lo hermoso que Él creó desaparecería. Hemos podido observar la intensa actividad babilónica desde Babel hasta la fecha y los santos planes de la descendencia de la mujer para aniquilarla. Después de estas cosas vi una enorme muchedumbre, dice Jehová, dice Yeshua. Después de estas cosas vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Ven pronto, amado Yeshua. Amén.